Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a desarrollar el discurso pedagógico. ¿Quién nos habla del discurso pedagógico? Vamos a ver qué es lo que ustedes aprendieron cuando ustedes estuvieron, ¿verdad?, revisando el libro de discurso pedagógico. Cada uno de ustedes elaboró un mapa conceptual en el que dieron, ¿verdad?, sus explicaciones de lo que revisaron de ese libro. Entonces me dice, ¿verdad?, que el discurso pedagógico tenemos primero los elementos teóricos de la metodología para el análisis del discurso. ¿A qué se refiere esto? Aquí se está refiriendo a que vamos a obtener los elementos, ¿verdad? Antes, para poder dar un discurso, debemos de también tener las metodologías que vamos a utilizar para poder hacer que este discurso sea efectivo. Entonces tenemos acá lo que son los sujetos, los grupos y los humanos. Para poder desarrollar el discurso necesito, ¿verdad?, el sujeto, a quien yo le voy a dar el discurso, a los grupos también, y como en de verdad los seres humanos. Estos tres elementos, ¿verdad?, van a ser aquellos que me van a aportar cuando yo vaya a elaborar el texto y el contexto, porque debo de tener, ¿verdad?, el conocimiento primero de lo que yo voy a ir a dar. También debo de ver el contexto, a dónde se va a ir a realizar. Esto me va a llevar a un discurso, que esto es una producción lingüística, ¿verdad? Entonces, cuando dice que este es una producción lingüística, va a ver, ¿verdad?, cómo nosotros nos vamos a expresar, la forma en que vamos a hablar para dar el discurso. Entonces, esto, ¿verdad?, son asumidos por un locutor en circunstancias temporales y especiales, ¿verdad? Siempre tiene que haber alguien que vaya a dar ese discurso, pero tiene que ser, ¿verdad?, un discurso que vaya bien hablado. Entonces todo esto, ¿verdad?, me pone y supone tres momentos. ¿Cuáles son estos momentos? Uno de ellos es la producción, la circulación o distribución, ¿verdad?, y el consumo o uso de lectura. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. La producción, esta dice que son formas de organizar de la producción del saber. ¿Cómo nosotros vamos a organizar ese discurso? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros vamos a darlo? ¿Y cuáles elementos vamos a utilizar? El trabajo individual y en equipo, también debo de tener eso, ¿verdad?, como elemento. Debo de ver quién va a participar, ¿verdad?, en este, y si lo voy a hacer de forma individual o voy a trabajar en equipo. La participación de especialistas o auxiliares o alumnos. Voy a revisar también si en el discurso que estoy preparando necesito la participación de otras disciplinas, para que de verdad, si yo no tengo con exactitud el conocimiento de lo que yo voy a dar, entonces necesito participación de otros. El intercambio de experiencias. También, ¿verdad?, necesito ese intercambio de experiencias con otras disciplinas. Entonces eso debo de revisarlo antes. Luego el texto, actuales o posibles procesos, codificación de la realidad. Debo de ver el texto, que este sea un contenido, ¿verdad?, un discurso actual, que no esté, ¿verdad?, ya depurado el texto que yo voy a dar. El proceso de codificación de la realidad tiene que ser real. El proceso de producción de significación, ¿verdad?, ¿cuál es el significado que yo le voy a dar a ese texto? Y el proceso de comunicación, que también esto me va a servir. Entonces esto también me da la circulación o la distribución, que es otro. Que estos son las fuentes de la información. ¿De dónde voy a obtener la información para hacer mi discurso? Los circuitos y la direccionalidad. ¿A dónde lo voy a ubicar? ¿Verdad? Esa distribución de ese discurso. La participación de interlocutores, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esa participación? La personalización de los destinatarios y también vamos a ver el consumo y el uso de la lectura. Primero voy a revisar que este es el seguimiento de aprendizaje del alumno, la creatividad y memorización que éste tenga, las estrategias de ruptura con las rutinas de lectura tradicional, ¿verdad?, cómo este se va desenvolviendo.
Esto me da, por ejemplo, ¿verdad? Un discurso político, un discurso científico, que ¿verdad? Es el que utilizan siempre, ¿verdad? Los presidentes o las entidades que están hablando de los discursos. Con el discurso, los rasgos que se le han atribuido. Puede haber una productividad que implica una lectura necesaria y ¿verdad? Una mente contextualizada. Un producto, ¿verdad? De lo que se tenga del discurso y lo que contiene. Debe de tener un autor plenamente consciente de lo que va a hablar del discurso o de lo que va a parafrasear, un sentido, ¿verdad? Dónde quiere dirigir su discurso y una voz. Una modulación de voz, el tono de voz, ¿verdad? Tiene que ver, ¿verdad? La forma lingüística, cómo habla, ¿verdad? En ese discurso. Entonces después pasamos, después de ver, ¿verdad? Los elementos del discurso, como yo ya tengo los elementos, ya sé, ¿verdad? Cómo yo voy a elaborar el discurso, a quién va a ir referido este discurso, entonces voy a proceder, ¿verdad? A hacer el discurso. Pero el discurso, ¿verdad? Tiene que tener lineamientos teóricos. Como se había dicho antes, el texto y el contexto. Que esto me puede dar a 3 momentos. Cuando yo lo voy a producir, la circulación y el consumo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que lo van a escuchar? La producción lingüística, como ya habíamos dicho en la lámina anterior, la forma en que va a hablar. La comunicación, ¿verdad? Los elementos básicos para el discurso. Esto que se convierte en un discurso pedagógico, que puede ser la expresión de palabras, los gestos, la imagen, el espacio y el objeto. O sea, todo eso tengo que ver antes de dar un discurso o antes también, ¿verdad? De dar una clase, tiene que verse en un espejo y ver su expresión, cómo se expresa, las palabras que dice, si no se equivoca, si no se repite palabras, la imagen, ¿verdad? Y el espacio que está utilizando. Luego, con las 2 instituciones discursivas que las vamos a ver más adelante, con un discurso de discurso, también la larga tradición pedagógica de la enseñanza, ¿verdad? Tiene que ver que se ha venido tras el tiempo, ¿verdad? Dando clases o dando discursos, ¿verdad? Viene dando el mismo discurso de hace años, entonces también, ¿verdad? Debe de modificar ese discurso. Entonces tenemos acá, ¿verdad? Lo que son las escuelas también participan, ¿verdad? La dificultad económica, los pobres, las herramientas, ¿verdad? Que estos pueden ser medios colectivos, ¿verdad? La escuela también influye en el discurso, que me da una mutilación discursiva. Una mutilación discursiva va a ser la capacidad de la expresión de las palabras y de las imágenes para comunicar. Cuando yo, ¿verdad? Estoy hablando y estoy dando mi discurso, tengo esas mutilaciones de palabras, entonces yo no voy expresándome bien, entonces voy cortando las palabras o voy colocando otras palabras, ¿verdad? En vez de esas. Entonces esto también se va a centrar, ¿verdad? En la vigilancia, porque debe de haber una vigilancia, ¿verdad? Del discurso, que tiene 3 periodos: la disciplina, la vigilancia y el examen, ¿verdad? Tengo el discurso, lo formo, lo hago y también, ¿verdad? Voy a tener la vigilancia y luego el examen. Después de eso, de hacer esa mutilación, ¿verdad? También veo la capacidad discursiva, moverse con soltura, fluidez, riqueza expresiva del discurso, ¿verdad? Entonces todo eso lo voy a ir viendo, ¿verdad? Cómo se mueve dentro del aula, cómo se mueve en el escenario, en el lugar donde esté dando el discurso. De ahí me dice la pedagogía de tradición. Esta se caracteriza por pobres prácticas discursivas, que esta puede ser de la legitimización, despersonalización, relación cercano, ¿verdad? Lejano, entropía y exhibicionismo. Cuando viene, ¿verdad?, a dar el discurso y ¿verdad?, hace muchas adulaciones, viene a hablar mucho y al final, ¿verdad?, no expresa lo que quiere dar. Entonces a eso se le llama, ¿verdad?, pobres prácticas discursivas. Tenemos también la pedagogía desapasionada.
aquella verdad que esta incapacidad de entusiasmarse, incapacidad de entusiasmo con el discurso, no entusiasmo con otros, incapacidad de creer por el otro. Entonces esto forma un eje de pobreza discursiva. ¿A qué se refiere? Aquel docente, ¿verdad?, que viene aburrido a dar sus clases, ¿verdad?, que él, ¿verdad?, se limita solo a lo que le va a enseñar, entonces viene ahí decepcionado, que no le pagan bien, que no obtiene, ¿verdad?, otra motivación. Entonces, ¿verdad?, ya no da su discurso como lo tiene que dar. Al igual, ¿verdad?, los presidentes pueden ser un ejemplo también. Si están desmotivados, ¿verdad?, se no prepara bien lo que es su discurso. A eso se refiere lo que es la pedagogía desapasionada. También tenemos lo que es la pedagogía narrativa. La pedagogía narrativa, ¿verdad?, es su capacidad narrativa, cómo usted hace la narración del discurso que está hablando. Entonces esto entendemos como la capacidad de fluir, cómo esa fluidez en el contenido de lo que está hablando. La apelación a seres o situaciones humanas, cómo usted lo confronta con el mundo de afuera, ¿verdad?, con lo que está diciendo. La estructura del discurso de un relato, ¿verdad?, cómo usted lo da a conocer ese relato. La interlocución que hay entre la relación de las personas y la belleza expresiva, ¿verdad? Aquellas palabras que enamoran, aquellas palabras que dicen, ¿verdad?, que el discurso está bien elaborado. Y tenemos las notas dirigidas al estudiante y otros elementos. La construcción social del discurso y cómo se logra la capacidad discursiva, la capacidad narrativa y las experiencias del taller, desarrollo de capacidades expresivas del aprendizaje. Esto, ¿verdad?, va a una construcción social del discurso, que más adelante vamos a ver cómo podemos construir un discurso. Tenemos también las instrucciones discursivas. Cuando habla de instrucciones discursivas pueden ser como los medios de difusión colectiva y las escuelas y las universidades participan. Esto es ambas para desarrollar la capacidad discursiva, ¿verdad? Cómo va a desarrollar la persona el discurso. Esto sin, ¿verdad?, recursos. Esto me hace a una mutilación discursiva y esto produce, ¿verdad?, como ejemplo, moverse con soltura y fluidez, ¿verdad? Cómo ustedes se van a mover dentro del medio cuando estén dando el discurso, ¿verdad?, con esa soltura y esa fluidez de palabras. Y esto, ¿verdad?, no me va a referir a la mutilación discursiva. ¿A través de qué? De imágenes y palabras, que esto va a lograr una efectiva comunicación. Si yo tengo todos estos elementos, ¿verdad?, mi discurso va a ser excepcional. También me dice de que, como ejemplo, ¿verdad?, de medios de difusión tenemos la televisión, la radio, el periódico, las revistas, como ustedes se fijan, cómo ellos dan, ¿verdad?, su discurso. A eso se está refiriendo. Vamos con la otra, con las dos instituciones discursivas. Al igual que la primera lámina, dice que tiene medios de difusión colectiva como escuelas y universidades, pero también, ¿verdad?, tenemos la gente que habla y no tiene memoria, ¿verdad?, del discurso que está dando, el mercado y la discusión educativa y el avance poco que densa, ¿verdad?, la memoria. Esto entonces se apoya, ¿verdad?, a un interlocutor. Entonces venimos acá con la gente. La gente, ¿verdad?, falta interlocución. Falta la comunicación que yo le estoy dando. Estos ofrecen elementos educativos y existenciales. Entonces tenemos acá que estos no producen una mutilación, así como decía antes, en medio de difusión colectiva. O sea, el discurso que está dando no educa. O sea, no está hablando, ¿verdad?, lo que es. Y en la escuela tenemos una negación de la práctica discursiva.
porque no queremos hablar, no queremos exponer, no queremos dar charlas, no queremos, ¿verdad?, hacer nada, no queremos hacer el discurso. Esto nos tiene limitado a una capacidad discursiva y nos da una seguridad en la comunicación. Si yo tengo bien elaborado el discurso, me va a dar seguridad. Una construcción sólida, si yo tengo bien las bases, ¿verdad?, para elaborar ese discurso. Al igual la narrativa, cuando yo lo esté dando, ¿verdad?, el discurso, ¿verdad?, va a haber una buena narrativa porque va a haber un orden sistemático, un goce con las palabras y las imágenes, una designación de los detalles del contexto y pintura de personajes y situaciones. Todo esto, ¿verdad?, va a llevar a que esté bien elaborado ese discurso. También el interlocutor confunde el desarrollo con la cantidad de la información. Esto, ¿verdad?, trabaja de manera sistemática. A eso se está refiriendo. Luego venimos y decimos que un discurso de discursos va a ser una larga tradición pedagógica centrada en la vigilancia y el control, como habíamos dicho, ¿verdad?, anterior en la lámina, que tiene que estar vigilado por alguien, ¿verdad?, cuando se esté dando el discurso. Además debe de haber un control hasta dónde debe de llegar. Y 2 pobres prácticas discursivas, una pedagogía de la transmisión, que siempre, ¿verdad?, va a estar dando el discurso, la forma en que lo va a dar. ¿Y cómo vamos a construir el discurso? Venimos nosotros y vamos a la ubicación temática. Primero voy a ver de qué voy a hablar, cuál va a ser la temática, qué problema me voy a referir, qué es lo que voy a impartir o lo que voy a decir. Luego voy a ver el ambiente educativo, a qué se mueve ese contexto que yo he tomado para dar ese discurso. Y luego me voy a ir a la personalización, cómo lo voy a abordar. Vengo con la ubicación temática, cómo lograr la capacidad del discurso y la capacidad. Me tengo que preguntar, ¿cómo voy a lograr la atención de todos? ¿Y cómo voy a expresar ese discurso? También debo de ver, ¿verdad?, lo que es algunas posibilidades. Primero, el ambiente educativo, el espacio en que me voy a mover, el tiempo y la producción discursiva. ¿Cómo voy a entregar ese discurso? Si voy a hablar más, si voy a hablar menos. Luego, las alternativas pedagógicas. ¿Qué alternativas cuento?, ¿verdad? Y cómo las voy a ir dando. Luego me voy a ir a las características, que estas pueden ser la mutilación discursiva, un discurso vacío o unas pobres prácticas. Un discurso vacío es aquel, ¿verdad?, que no va a tener nada, ¿verdad?, de contenido educativo. Luego vamos a las líneas de superación del estilo pedagógico. Luego vamos, eso es en cuanto a la ubicación temática. Ya ubiqué el tema, ya sé de qué voy a hablar, entonces me voy al ambiente educativo. Voy a la construcción continua. Luego voy al espacio. Cuando yo tengo la construcción continua, voy a un proceso de enseñanza, aprendizaje, que van a lograr aprender con el discurso. También voy al proceso de formalización creciente. Voy a revisar, ¿verdad?, cómo voy a ir dando ese discurso. El espacio, una atmósfera apropiada a la educación, un espacio de educación para el estudiante. También voy a tener el tiempo, los experimentos educativos que prepara, ¿verdad?, para el ámbito laboral. La producción discursiva es lo grupal, la recuperación de lo propio. Es literalmente inapropiativo y hay 2 riesgos. Entonces venimos a la personalización, nos tomamos orgullosamente como punto de partida, ¿verdad? Porque voy a personalizar ese discurso. Momento lúdico o poético. Aquellos momentos, ¿verdad?, de soñar, de querer hacer. Las digresiones también, ¿verdad?, interfieren en la personalización.
no gusta lo que hacemos. Si tenemos momentos lúdicos, nos gusta, ¿verdad?, lo que hacemos. A veces, ¿verdad?, decimos algo para decir otra cosa, ¿verdad? Esas son las digresiones, o sea, saltamos de otra cosa. La memoria del proceso se permite una práctica distinta. No hay, ¿verdad?, excusas en la educación para negar la práctica discursiva a los estudiantes. Y esto, ¿verdad?, es la pedagogía. Nos viene a dar la parte pedagógica. Eso es para preparar la construcción social del discurso. Media vez yo tengo preparado el discurso, ¿verdad? Yo allá voy. Voy a darlo bien, ¿verdad? Voy a tener el ambiente adecuado, las personas adecuadas a quien yo le voy a dar ese